Hola, me llamo Ethan. Tengo 26 años. Hasta hace dos, era solo el hijo sin un duro de mi madre que había vuelto a casa después de dejar el posgrado. Una mañana, estaba en la ducha cuando la puerta del baño se abrió y el olor a eucalipto y jazmín se abrió paso entre el vapor. La mejor amiga de mi madre, 45 años, casada completamente prohibida, estaba allí mirándome como si nunca me hubiera visto antes, y entonces hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Te gustan las mujeres mayores? Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Volví a casa a los 24. Eso es lo primero que necesitas saber sobre mí, no porque quisiera, sino porque el posgrado me machacó y me dejó sin un céntimo de lo poco que había ahorrado. Así que allí estaba, de vuelta en mi habitación de la infancia, mirando los mismos pósteres de Star Wars que había colgado a los 16. Mamá intentó que no pareciera raro. Tom, mi padrastro, solo asintió y volvió a ver el partido. Pero Lidia me miraba diferente. Había sido la mejor amiga de mamá desde antes de que yo llegara a la pubertad. En aquel entonces era solo la señora guapa de la calle de al lado que olía a perfume caro y siempre se acordaba de mi cumpleaños. Ahora tenía 45 años, seguía siendo hermosa, pero de una manera cansada, como si alguien le hubiera estado apagando lentamente su brillo durante años. Su marido, Gavin, ganaba un buen sueldo como abogado, su casa era más grande que la nuestra, más limpia, más fría, encimeras de mármol blanco que siempre parecían intocadas, como si nadie hubiera cocinado jamás en ellas. Nuestra mesa de la cocina era de madera, gastada y lisa por 20 años de cenas familiares y sesiones de deberes. La situación del baño, ahí fue donde empezó todo. Solo teníamos un baño principal en casa. Siempre había sido así. Mamá, Tom y ahora yo, todos compartiendo la misma puerta chirriante, la misma ducha con el grifo de agua caliente caprichoso. Me estaba preparando para otro día repartiendo comida a domicilio cuando sucedió. El agua corría caliente por una vez, el vapor llenaba el pequeño espacio. Llevaba allí unos 10 minutos cuando oí el chirrido del pestillo de la puerta al cerrarse. Lo siento, solo iba a coger... La voz de Lidia se cortó. Me quedé helado. El agua seguía resbalando por mi espalda. La cortina de la ducha era de plástico barato y se podían ver las sombras a través de ella si la luz incidía bien. Oh Dios, Ethan, lo siento muchísimo. Pensé, tu madre dijo que ya te habías ido a trabajar. Su voz era extraña, no avergonzada como cabría esperar, más bien curiosa. Debería haber dicho algo. Debería haberle dicho que estaba bien, que saldría en un segundo. En lugar de eso, me quedé allí, bajo el agua, el corazón martillando en mis costillas. ¿Te gustan las mujeres mayores? La pregunta flotó en el vapor entre nosotros. 3 segundos que parecieron una hora. Cerré el grifo, cogí mi toalla, la enrollé alrededor de mi cintura. Cuando salí, ella seguía allí, apoyada en el mostrador del baño como si fuera su sitio. Llevaba un vestido amarillo pálido, algo de aspecto caro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en una semana repartiendo comida. Tenía el pelo recogido, mostrando la curva de su cuello, y olía a eucalipto y jazmín, ese gel de baño que se me quedaría grabado en la cabeza durante meses. Yo empecé a decir algo, cualquier cosa, pero las palabras murieron cuando la miré a los ojos. No me estaba mirando como al Ethan que solía cortarle el césped, me estaba mirando como a un hombre, como a alguien digno de ser mirado. Debería irme, susurró, pero no se movió, yo tampoco. El frigorífico zumbaba en la planta de abajo. Un coche pasó por fuera, sonidos normales de una mañana normal de martes, que ya no se sentía normal. Lidia. Pronuncié su nombre como si lo saboreara. Se acercó.
lo suficiente como para que pudiera ver las pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos, los lugares donde el maquillaje no podía ocultar del todo que estaba cansada de fingir que todo estaba bien. No has respondido a mi pregunta, dijo. Tragué con dificultad. Sí, yo... sí, me gustan. Ella sonrió, no la sonrisa educada que le ponía a Tom cuando soltaba sus chistes de padre. Algo real. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándome allí goteando sobre la alfombrilla del baño, preguntándome si lo había imaginado todo. Pero ese olor a eucalipto y jazmín persistió durante una hora. Los días siguientes fueron un tormento. La veía de reojo en el jardín, regando sus parterres perfectos. Me saludaba con la mano. Yo le devolvía el saludo. Todo normal en la superficie. Pero había esos momentos, como cuando vino a pedir huevos prestados y se quedó 20 minutos hablando con mamá sobre algún drama vecinal. Todo el tiempo, ella se quedó junto a la encimera de la cocina donde yo estaba desayunando, lo suficientemente cerca como para que, cuando gesticulaba con las manos, pudiera oler su perfume. O cuando yo sacaba la basura y ella, casualmente, recogía el correo al mismo tiempo. Nos saludamos. Tuvimos una charla trivial sobre el tiempo, pero sus ojos seguían desviándose hacia mis brazos, la forma en que mi camiseta se ajustaba a mis hombros. Empecé a hacer más ejercicio, flexiones en mi habitación antes de acostarme. Era una tontería, pero no podía evitarlo. Mamá no notó nada. ¿Por qué lo haría? Tom tampoco notó nada. Estaba ocupado con el trabajo. Llegaba a casa cansado y se dormía en su sillón reclinable la mayoría de las noches. Pero la señora Patel lo notaba todo. Tenía 61 años, jubilada de maestra de primaria, y había convertido la vigilancia del vecindario en una forma de arte, no de forma mezquina, solo curiosa con los asuntos de todos. Esa Lidia ha estado pasando más a menudo por tu casa, me comentó una tarde cuando yo revisaba el correo. Normalmente toma la ruta por el parque. Me encogí de hombros. Intenté parecer indiferente. Quizás esté cambiando su rutina de ejercicio. La señora Patel me lanzó una mirada, la misma mirada que probablemente les ponía a los niños cuando decían que el perro se había comido sus deberes. Esa noche, alrededor de las 11, mi teléfono vibró. Número desconocido. Mensaje de texto. No puedo dormir. ¿Estás despierto? Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero antes de teclear. Sí. Sal fuera. Al porche. Me temblaban las manos mientras cogía una sudadera y salía por la puerta principal. Mamá y Tom estaban dormidos, la casa estaba oscura, excepto por la luz del porche. Lidia estaba sentada en nuestros escalones delanteros, todavía con ese vestido de aspecto caro de antes, pero se había envuelto en una fina rebeca que, de alguna manera, la hacía parecer más joven, más como la mujer que recordaba de cuando estaba en el instituto, antes de que el matrimonio empezara a desgastarla. Hola, dijo suavemente. Hola. Me senté a su lado, no demasiado cerca, lo suficientemente cerca como para volver a oler ese aroma a eucalipto y jazmín. He estado pensando en lo que pasó, dijo, en el baño. Sí, yo también. Ella rió, un sonido silencioso y triste. Me repito que fue inocente. Solo mal momento. ¿Lo fue? Entonces me miró de verdad. No lo sé, esperaba que tú me lo dijeras. Nos quedamos sentados allí durante unos 10 minutos sin hablar, escuchando el zumbido lejano de los aires acondicionados, el suave crujido de las hojas cuando el viento soplaba. El verano estaba terminando, se podía sentir en el aire. Gavin ya no me ve, dijo al final. No de verdad, soy solo parte de la casa, como la cafetera o la mesa del comedor. No supe qué decir a eso, así que solo escuché. Y tu madre ha sido mi mejor amiga durante 15 años, pero ella tampoco me ve. No las partes que importan. Ella ve a Lidia, la que tiene su vida resuelta.
Lidia, la de la casa bonita y el marido exitoso. Se apretó más la Rebeca. Pero tú me ves, susurró. En ese baño, me viste de verdad. Te veo ahora, dije. Ella se volvió a mirarme. ¿Qué ves? Alguien que está sola, alguien que está cansada de fingir. Se le cortó la respiración. ¿Es tan obvio? Solo para mí. Alargó la mano y me tocó, solo la punta de sus dedos rozando mis nudillos, pero se sintió como electricidad. Esto es peligroso, Ethan. Lo sé. Tu madre nunca me lo perdonaría. Lo sé. Gavin haría... Dios, no sé lo que Gavin haría. Volteé mi mano, palma arriba, y ella entrelazó sus dedos con los míos. Estaban fríos por el aire de la noche. No tenemos que hacer nada, dije. Solo podemos hablar. Ella sonrió. Solo hablar, pero ambos sabíamos que ya era más que eso. Los mensajes de texto comenzaron al día siguiente. Nada inapropiado. Solo conexión. Ella me enviaba fotos de libros que estaba leyendo. Yo le contaba sobre los clientes extraños que conocía haciendo repartos. Cosas sencillas que, de alguna manera, se sentían íntimas porque eran nuestras. A altas horas de la noche, después de que mamá y Tom se acostaran, nos escribíamos durante horas, sobre todo y sobre nada, su matrimonio, mi intento fallido en el posgrado, la forma en que ambos nos sentíamos atrapados en vidas que no nos encajaban del todo. Ella me habló de sus sesiones de terapia de pareja, de cómo Gavin se sentaba allí mirando el móvil mientras ella intentaba explicar que se sentía invisible. Yo le conté la vergüenza de volver a casa, de cómo cada día se sentía como una prueba de que no podía con la vida adulta. No estás fracasando, me escribió una noche alrededor de las 2 de la madrugada. Solo estás descubriéndolo. Yo tengo 45 años y todavía lo estoy descubriendo. ¿Te arrepientes de haberte casado? Larga pausa. Me arrepiento de conformarme con alguien que no me ve, pero no de la decisión de intentar amar. ¿Le quieres? Otra larga pausa. Amo a quien pensé que podría ser. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono, ese suave resplandor azul iluminando mi habitación de la infancia. Afuera, podía ver la casa de los Moore al otro lado de la calle sin salida. La mayoría de las ventanas estaban oscuras, pero podía ver una luz tenue de lo que sabía que era su cocina. ¿Estás despierta por ahí? Le escribí. No puedo dormir. Gavin está roncando. ¿Quieres que nos veamos otra vez en el porche? Mejor no. La señora Patel le estaba preguntando a tu madre si todo estaba bien con nuestra charla nocturna de ayer. Se me encogió el estómago. ¿Nos vio? Lo ve todo. Tenemos que ser más cuidadosos. Pero los mensajes de texto continuaron. Cada noche, a veces hasta las 3 o las 4 de la mañana. Empecé a quedarme dormido, llegando tarde a mis turnos de reparto. Mamá me preguntó si me encontraba bien. Solo adaptándome a estar de nuevo en casa, le dije. Me apretó el hombro. Estoy orgullosa de ti, cariño, por volver, por intentarlo de nuevo. La culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba mintiendo a mi madre sobre hablar por mensajes con su mejor amiga, sobre cómo mi corazón se aceleraba cada vez que veía el nombre de Lidia en mi teléfono, pero no podía parar. 2 semanas después de la conversación en el porche, Lidia me invitó a tomar un café, no en su casa, en una pequeña cafetería a 20 minutos, donde nadie del vecindario nos vería. Llegué primero, pedí un café solo y me senté en una mesa en la esquina, revisando mi teléfono cada 30 segundos. Cuando entró, se me cortó la respiración. Vestía informal, vaqueros en lugar de uno de sus vestidos habituales, un suéter sencillo que abrazaba su figura de una manera que me dejaba la boca seca. Tenía el pelo suelto sobre los hombros. Hola, dijo, deslizándose en la silla frente a mí. Hola. Ella había pedido una bebida complicada con arte de espuma. La observé envolver sus manos alrededor de la taza como si intentara calentarse.
Esto parece una cita, dijo en voz baja. ¿Es eso lo que es? No lo sé. ¿Qué quieres que sea? La respuesta honesta era que quería que fuera todo lo que no podía pedir. Quería cruzar esa pequeña mesa y tocar su rostro. Quería irnos en coche a un lugar donde nadie nos conociera y pasar el día entero aprendiendo el sonido de su risa. En cambio, dije, quiero conocerte, a la verdadera tú. Ella sonrió. Eso es más peligroso que una cita. Hablamos durante 3 horas, sobre su infancia, sus sueños antes del matrimonio, sobre mis planes de quizás volver a estudiar, de averiguar lo que realmente quería en lugar de lo que creía que debería querer. Cuando rió, rió de verdad, no la versión educada. Toda su cara cambió. El cansancio se desvaneció y pude ver quién pudo haber sido a los 25 antes de que la vida empezara a exigir tantos compromisos. Debería llevarte de vuelta, dijo finalmente. En su coche no podía dejar de mirar sus manos en el volante, la forma en que se mordía el labio inferior cuando pensaba, la curva de su cuello cuando se giraba para mirar los puntos ciegos. Aparcó al final de nuestra calle en lugar de delante de ninguna de las dos casas. Ethan empezó a decir algo, luego se detuvo. ¿Qué? Se giró para mirarme. Me repito que esto es solo amistad, que solo estamos hablando. ¿No es así? Dime tú, cuando me miras, ¿qué estás pensando? La respuesta honesta lo habría arruinado todo. Así que dije, estoy pensando en lo contento que estoy de que me hicieras esa pregunta en el baño. Ella rió. No fui muy sutil, ¿verdad? Me gustó. Alargó la mano y me tocó la mejilla. Solo por un segundo, su pulgar dibujando la línea de mi mandíbula. Tenemos que tener cuidado, susurró. Lo sé, pero cuando salí de su coche, ambos sabíamos que tener cuidado era lo último que cualquiera de los dos quería. La compra grupal fue idea de mamá. Deberíamos ir todos juntos, dijo en la cena. Hacerlo como una pequeña excursión familiar. Tom puede comprar su cerveza, yo puedo comprar las cosas para las comidas de esta semana y Ethan puede ayudar a cargar todo. Me parece bien, dijo Tom, sin levantar la vista de su plato. Ah, y he invitado a Lydia y Gavin. Necesitan comprar cosas para su cena del próximo fin de semana. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Eso es bonito, logré decir. Mamá sonrió. Será como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas cuando solíamos hacer esas grandes compras en grupo cuando Ethan estaba en el instituto? Yo sí recordaba. En aquel entonces, Lidia era solo la amiga de mamá, alguien que ocasionalmente me ayudaba con los deberes de matemáticas y se acordaba de preguntar por mis solicitudes universitarias. Ahora, la idea de estar en el mismo supermercado con ella hacía que me sudaran las palmas de las manos. A la mañana siguiente, todos nos reunimos en el aparcamiento del supermercado. Gavin parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Era uno de esos tipos que usaban pantalones chinos para ir a la compra y miraban el móvil cada pocos minutos como si alguien pudiera haberle enviado algo importante. Ethan, Lidia sonrió cuando me vio. ¿Qué tal va el trabajo de reparto? Una pregunta perfectamente normal, pero la forma en que pronunció mi nombre, como si lo saboreara. Bien, manteniéndome ocupado. Gavin apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Listos para terminar con esto? Nos separamos una vez dentro. Mamá y Tom fueron a por frutas y verduras. Gavin se dirigió directamente a la versión orgánica y cara de la comida normal que comían. Eso nos dejó a Lidia y a mí en el pasillo de los cereales. ¿Cómo estás? Preguntó en voz baja. Bien. ¿Y tú? Gavin quiere invitar a otra pareja a la cena, unos clientes suyos. Estaba leyendo la etiqueta nutricional de una caja de granola como si contuviera los secretos del universo. Así que tendré que sonreír y asentir mientras hablan de ley fiscal y golf. Suena emocionante. Ella rió. Sigo pensando en nuestra cita de café. Una conversación de verdad.
¿Cuándo fue la última vez que tuve 3 horas de conversación de verdad? No fue una cita, dije, pero estaba sonriendo. No, por supuesto que no. Puso la granola en su carro. ¿Qué haces esta noche? Probablemente ver Netflix con mamá y Tom. Gavin trabaja hasta tarde. Otra vez. Se movió al siguiente pasillo. Yo la seguí. Estaba pensando en hacer la cena. Algo sencillo. ¿Podría ser suficiente para las sobras? ¿Me estás invitando a cenar? Ella dejó de caminar y me miró. ¿Dirías que sí si lo hiciera? Antes de que pudiera responder, la voz de mamá resonó desde 2 pasillos más allá. Ethan, ¿puedes venir a ayudarnos con las cosas pesadas? El momento se rompió. Lidia sonrió. Piénsalo. Pero yo ya había decidido. Le dije a mamá que iba a correr después de cenar. No era técnicamente una mentira. Corrí gran parte del camino hasta la casa de Lidia. Llegué sudoroso y nervioso, llamando al timbre como un adolescente que recoge a su cita. Ella abrió la puerta vistiendo vaqueros y un suéter azul suave que hacía que sus ojos se vieran increíbles. Hola, dijo. Hola. Pasa. Su casa de noche se sentía diferente que durante las visitas de café de mamá, más silenciosa, más íntima. Había encendido velas en la cocina, una que olía a vainilla y algo más que no pude identificar. Hice pasta, dijo. Nada del otro mundo. Pero había puesto la mesa con servilletas de tela de verdad y sirvió vino en copas de cristal. El hielo tintineó contra el vaso cuando ella cogió su bebida. Esto me parece elegante, dije. Comimos despacio. Hablamos de todo menos de lo que ambos estábamos pensando. La forma en que ella se apartaba el pelo detrás de la oreja cuando estaba nerviosa. Cómo su risa sonaba diferente en su propia casa que en cualquier otro lugar. Después de cenar, nos trasladamos a la sala de estar. Ella se sirvió otra copa de vino. Se acurrucó en un extremo del sofá con los pies recogidos bajo ella. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo. Lo que quieras. ¿Crees que soy patética? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Qué? No. ¿Por qué ibas a pensar eso? Mujer de 45 años teniendo citas de café con el hijo de su mejor amiga, invitándole a cenar cuando su marido no está en casa. Miró fijamente su copa de vino. Suena patético cuando lo digo en voz alta. Me acerqué en el sofá, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para ver cómo la luz de las velas se reflejaba en su cabello. ¿Quieres saber lo que pienso? Dije. Ella asintió. Creo que eres la mujer más hermosa que he visto, y la más inteligente, y la más amable. Tomé aire. Y creo que mereces a alguien que vea todo eso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ethan, no he terminado. Le cogí la mano. Ella me dejó hacerlo. Creo que estás sola, y creo que tienes miedo, pero no creo que seas patética. Creo que eres valiente por pedir más. Dejó su copa de vino y se inclinó hacia mí. Por un segundo, pensé que me besaría. En cambio, apoyó su frente contra la mía. ¿Qué estamos haciendo? Susurró. No lo sé. Esto no puede ir a ninguna parte. Lo sé, pero no nos separamos. Nos quedamos así hasta que la vela se consumió, su aliento cálido contra mi rostro, ambos fingiendo que desear algo imposible no nos estaba matando lentamente. Cuando finalmente me fui, alrededor de la medianoche, ella me acompañó a la puerta. Se quedó en el umbral, observándome volver por la calle. Pude sentir sus ojos sobre mí hasta que doblé la esquina. Esa noche, me acosté en la cama mirando al techo, reviviendo cada segundo de la cena, la forma en que me había mirado al otro lado de la mesa, la suavidad de su mano en la mía, el aroma a eucalipto y jazmín que parecía seguirme a casa. Mi teléfono vibró alrededor de las 2 de la madrugada. Gracias por la cena, por escuchar, por verme, le respondí. Gracias por cocinar, por invitarme, por dejarme. Que duermas bien, Ethan. Dulces sueños, Lidia. Pero ninguno de los dos durmió mucho esa noche.
Y al otro lado de la calle, sin salida, vi la luz de su dormitorio encendida hasta casi el amanecer. La cena en su casa lo cambió todo. Y nada. Seguíamos enviándonos mensajes cada noche. Seguíamos encontrando excusas para estar fuera al mismo tiempo. Seguíamos mirándonos como si compartiéramos el secreto más peligroso del mundo. Pero ahora había este peso, como si hubiéramos cruzado una línea invisible y no pudiéramos encontrar la manera de retroceder. 3 días después de la cena de pasta, mamá me pidió que la ayudara a llevar unos libros a casa de Lidia, cosas para la parroquia. ¿Has sido tan buena con nosotros?, dijo mamá mientras subíamos los escalones de su entrada, especialmente desde que volviste a casa, siempre preguntando si necesitamos algo. La culpa se retorció en mi estómago. Gavin abrió la puerta. Era la primera vez que hablaba con él a solas desde que había vuelto. Ethan, ¿verdad? ¿Qué tal va la búsqueda de trabajo? De hecho, estoy trabajando, solo repartiendo por ahora. Eso está bien, un trabajo honrado. Le quitó las cajas a mamá como si no pesaran nada. Lidia está en la cocina si quieres saludarla. Ella estaba cargando el lavavajillas, platos blancos caros que probablemente costaban más que la letra de mi coche. Cuando me vio, toda su cara se iluminó. Hola, hola. Mamá empezó a hablar con Gavin sobre algo, la asociación de vecinos, quizás, pero yo no la estaba escuchando. Estaba observando las manos de Lidia mientras enjuagaba una copa de vino, recordando cómo se habían sentido esas mismas manos cuando me tocó la mejilla. Ethan ha sido de gran ayuda en casa, decía mamá. Por fin se siente como tener un hombre en casa otra vez. Tom es un buen tipo, pero no es precisamente un manitas. Gavin asintió, pero lo pillé mirándome diferente, como si me viera por primera vez. Si alguna vez necesitas algo de jardinería, le dije a Lidia, tengo tiempo. En realidad, interrumpió Gavin, tenemos un servicio para eso, pero gracias. El hielo en el vaso de Lidia tintineó cuando lo dejó con más fuerza de la necesaria. Nos fuimos unos minutos más tarde. De camino a casa, mamá enganchó su brazo al mío. Estoy tan orgullosa de ti, dijo. La forma en que estás manejando todo. Estar de vuelta en casa, ayudar, mantener una actitud positiva. Te estás convirtiendo en un gran hombre. Casi me detengo. La culpa me quemaba la garganta como ácido. Esa noche, Lidia envió un mensaje. Te estaba observando. Gavin, lo pude ver. ¿Qué crees que sabe? Nada específico, pero no es tonto. Quizás deberíamos bajar el ritmo un tiempo. Una larga pausa. ¿Es eso lo que quieres? Miré la pantalla de mi teléfono durante 10 minutos antes de responder. No, pero quizás lo que yo quiera no importa. Me importa a mí. La señora Torres me acorraló a la mañana siguiente mientras recogía el correo. ¿Cómo está tu madre, cariño? Bien, ocupada con el trabajo. ¿Y tú qué tal te adaptas? Volver a casa debe ser diferente. Me encogí de hombros. Está bien. Llevaba unos guantes de jardinería, arrancando malas hierbas del arriate que separaba nuestros patios, pero se notaba que las malas hierbas eran solo una excusa para hablar. He notado que últimamente te acuestas más tarde, dijo casualmente. Sales a caminar bastante por la noche. Se me encogió el estómago. Solo hago ejercicio. Es difícil encontrar tiempo durante el día. Oh, claro. ¿El aire fresco es tan importante? Arrancó un diente de león, sacudiendo la tierra de las raíces. También vi a Lidia fuera hasta tarde la otra noche. Probablemente no podía dormir. Su marido trabaja muchísimas horas. Estaba sonsacando información. Lo oí en su voz. Sí, el trabajo nos tiene a todos ocupados, dije. Mmm, otra mala hierba. ¿Sabes? Fui maestra de escuela durante 32 años. Uno desarrolla un ojo para los patrones, los cambios de comportamiento. Me miró entonces, no acusadora, simplemente sabiendo. A veces la gente necesita que alguien realmente la vea, dijo en voz baja.
especialmente cuando atraviesan momentos difíciles. Sentí que podía ver a través de mí. Debería volver adentro, dije. Claro, cariño. Dale un beso a tu madre de mi parte. Pero mientras me alejaba, la oí decir, solo recuerda, cariño, algunos secretos son más difíciles de guardar en un barrio pequeño. Pasé el resto del día paranoico, revisando mi teléfono cada pocos minutos, preguntándome si mamá había notado algo, si Tom sospechaba, si Gavin estaba atando cabos. Esa tarde, Lidia envió un mensaje. No puedo más con esto. Demasiado arriesgado. El corazón se me detuvo. La llamé en lugar de responder por mensaje. Lidia. No. Su voz temblaba. La señora Torres le preguntó a Diane si todo estaba bien con nuestras visitas nocturnas. Está recelosa. Entonces, seremos más cuidadosos. Ethan, no podemos seguir fingiendo que esto es inocente. Entonces, quizás dejemos de fingir. Silencio al otro lado. Pude oír su respiración. Sabes que no puedo hacer eso, susurró. ¿Por qué no? Porque estoy casada, porque eres el hijo de mi mejor amiga, porque todo este barrio explotaría si alguien se enterara. Su voz se quebró. Porque tengo 45 años y tú 24 y yo debería saberlo mejor. La edad no importa. Importa cuando uno de nosotros tiene todo que perder. Colgó. Miré mi teléfono durante una hora, escribiendo mensajes y borrándolos. Finalmente envié. Lo entiendo. No respondió. Las 2 semanas siguientes fueron un infierno. Volvimos a los saludos cordiales de vecino. Hola, Ethan. Hola, señora Moore, como si fuéramos extraños, pero podía sentirla mirándome cuando salía a trabajar por las mañanas, y algunas noches, cuando no podía dormir, miraba por mi ventana y veía una luz encendida en lo que sabía que era su dormitorio. Mamá notó que no estaba bien. Pareces distraído últimamente, dijo durante la cena. ¿Todo bien? Solo cansado. Quizás deberías tomarte un descanso de las llamadas de teléfono a altas horas de la noche, dijo Tom. Quien quiera que sea, con quien hablas cada noche, probablemente pueda esperar hasta la mañana. Casi me atraganto con el agua. ¿Qué? Tu teléfono, zumbando a todas horas. Las paredes de esta casa son muy finas. Mamá me miró con una expresión curiosa. ¿Alguien especial? No, solo amigos del colegio, diferentes zonas horarias. La mentira salió tan fácilmente que me asustó. Esa noche apagué el teléfono por completo y lo metí en el cajón de mi escritorio, pero seguía sin poder dormir. Cerca de la medianoche, oí la puerta de un coche cerrarse fuera. Miré por mi ventana y vi a Lidia salir de su todoterreno. Había estado bebiendo. No borracha, pero lo noté por la forma en que subió los escalones de su entrada. Cuidadosa, deliberada. Una parte de mí quería ir a ella, a preguntarle si estaba bien, a simplemente estar cerca de ella de nuevo. En cambio, la vi cerrar la puerta principal e intenté olvidar la forma en que se veía bajo la luz de la luna. A la mañana siguiente, estaba en su jardín temprano, podando agresivamente los rosales como si la hubieran ofendido personalmente. Buenos días, dije mientras caminaba hacia mi coche. Ella levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Buenos días. ¿Estás bien? Miró hacia su casa, luego de nuevo hacia mí. Gavin quiere renovar nuestros votos. Para nuestro 20º aniversario. Las palabras me golpearon como un mazazo. Eso es genial, logré decir. ¿Lo es? Antes de que pudiera responder, la voz de Gavin la llamó desde dentro de su casa. Lidia, ¿has visto mi corbata azul? Ella recogió sus tijeras de podar. Debería irme, pero no se movió. Ethan comenzó a decir algo, luego se detuvo. Da igual. Me subí a mi coche y me alejé, pero pude verla por el retrovisor, todavía de pie, sosteniendo esas tijeras como si no supiera qué hacer con ellas.
El cumpleaños de mamá caía en jueves, nada grande, solo una cena familiar en casa. Pero por supuesto, invitó a Lidia y Gavin. No se sentiría bien sin ellos, dijo. Lidia es como de la familia. La culpa me estaba carcomiendo. Ayudé a mamá a cocinar toda la tarde. Hice su lasaña favorita, pan de ajo, la receta de tarta de chocolate que me había enseñado cuando tenía 12 años. Mantuve mis manos ocupadas para no pensar en ver a Lidia al otro lado de nuestra mesa. Llegaron a las 6. Lidia había traído vino, algo caro que probablemente eligió pensando en nuestra cita para tomar un café. Llevaba un vestido verde oscuro que hacía que su piel pareciera luminosa. «Feliz cumpleaños, Diane», dijo, abrazando a mamá. «Estás estupenda». «Ay, parezco necesitar unas vacaciones». Gavin estrechó la mano de Tom. Preguntó por el trabajo. Conversación normal, pero noté que me miraba de reojo. No con recelo, exactamente, más bien calculador. La cena fue una tortura. Lidia se sentó frente a mí, a 60 centímetros de distancia y completamente intocable. Halagó la cocina de mamá, le preguntó a Tom por su partido de golf, se rió en todos los momentos adecuados, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire se volvía eléctrico. Ethan ha sido de mucha ayuda, decía mamá. Realmente se está esforzando en casa. Eso es maravilloso, dijo Lidia. Deberías estar orgullosa. Lo estamos, dijo Gavin. Es bueno ver a los jóvenes tomándose la responsabilidad en serio. Había algo en su tono, como si me estuviera poniendo a prueba. Después de la cena, mientras mamá y Lidia estaban en la cocina cortando la tarta, Gavin me acorraló en el salón. ¿Sabes? Yo tenía tu edad cuando conocí a Lidia, dijo casualmente. 24. Ella tenía 30. Parecía algo tan importante en aquel entonces. Se me heló la sangre. La diferencia de edad, quiero decir, continuó, parecía enorme, pero uno se amolda al otro, ¿sabes? O a veces uno se distancia. Me estudiaba la cara como un abogado a un testigo. Lidia ha estado diferente últimamente, dijo, más feliz en algunos aspectos, más distante en otros. No consigo averiguar qué ha cambiado. Quizás solo está volviendo a encontrarse a sí misma, logré decir. Él sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Quizás, o quizás ha encontrado otra cosa en la que concentrarse. Antes de que pudiera responder, la risa de Lidia resonó desde la cocina. Esa risa de verdad que solo le había oído unas pocas veces. La cabeza de Gavin se giró bruscamente hacia el sonido. No la había oído reír así en meses, dijo en voz baja. El resto de la noche pasó en un borrón. Tarta y café y charlas triviales que se sentían como caminar por un campo de minas. Cuando finalmente se fueron, Lidia me apretó el hombro al despedirse. Gracias por la cena, dijo. Por todo. Gavin nos estaba mirando. Podía sentir sus ojos como punteros láser. Después de que se fueron, ayudé a mamá a limpiar. Tarareaba mientras fregaba los platos, feliz, contenta. No tenía ni idea de que su cena de cumpleaños casi había expuesto el secreto que podría destruir su amistad más antigua. Fue perfecto, dijo, como en los viejos tiempos. Sequé los platos y asentí, e intenté no pensar en la sonrisa de complicidad de Gavin. El mensaje llegó a las 3 de la madrugada 2 días después. Necesitamos hablar. Mañana, cafetería 14-0. No era de Lidia, de un número que no reconocí, pero de alguna manera lo supe. Llegué 15 minutos antes, pedí un café solo, me senté en la misma mesa de la esquina donde Lidia y yo tuvimos nuestra primera cita. Me temblaban las manos. Ella entró con aspecto de no haber dormido, el pelo recogido en un moño desordenado, sin maquillaje, con vaqueros y un jersey viejo. Hola, dijo. Hola. Pidió un té en lugar de su complicada bebida de café habitual. Se sentó frente a mí e inmediatamente empezó a destrozar su servilleta. Gavin lo sabe, dijo sin preámbulos.
Se me encogió el estómago. ¿Sabe qué? No todo, pero lo suficiente. Me miró con los ojos enrojecidos. Me preguntó a quemarropa si estaba teniendo sentimientos por otra persona. ¿Qué dijiste? Dije que no, porque técnicamente no estoy teniendo una aventura. No hemos... Tomó un respiro tembloroso. Pero soy una mentirosa terrible. Él lo vio en mi cara. ¿Qué quiere? Quiere que vayamos a terapia intensiva de pareja. Quiere que corte el contacto con cualquiera que pueda ser una distracción. Se rió amargamente. De hecho, usó esa palabra, distracción. Y... y dije que sí. La servilleta estaba completamente destrozada ahora. Dije que haría lo que fuera necesario para salvar nuestro matrimonio. Las palabras me golpearon como un mazazo. Lidia. Esto tiene que parar, Ethan. Todo. Los mensajes, las citas para tomar café, lo que sea que hayamos estado haciendo. No lo dices en serio. Tengo que decirlo en serio. Las lágrimas le corrían por las mejillas ahora. Tengo 20 años con él, una casa, una vida, un futuro. Tu madre es mi mejor amiga. Este barrio es mi hogar. ¿Y qué hay de ser feliz? ¿Y qué hay de ser realista? Se secó los ojos con el dorso de la mano. Tengo 45 años. No puedo volver mi vida del revés por... ¿Por qué? ¿Un capricho? ¿Una fantasía? ¿Es eso todo lo que es esto para ti? Me miró durante un largo rato. No, y por eso tiene que parar. Nos sentamos en silencio durante quizás 5 minutos. Podía oír la máquina de café silbando, otras conversaciones en otras mesas, gente normal teniendo citas normales que no les destrozaban la vida. Me importas, dijo finalmente, más de lo que debería, más de lo que es seguro. Entonces no hagas esto. Tengo que hacerlo. Se puso de pie. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Empezó a alejarse, luego se giró. Por si sirve de algo, dijo, estas últimas semanas me recordaron quién solía ser, antes de perderme tanto en ser la esposa de alguien. Luego se fue, y yo me quedé allí en esa cafetería hasta que cerraron, mirando mi teléfono y deseando que vibrara con un mensaje que nunca llegó. El mes siguiente fue el más largo de mi vida. Lidia mantuvo su palabra. Silencio absoluto. Cuando la veía en el jardín, saludaba cordialmente y volvía a entrar. Cuando nuestras familias se encontraban en el supermercado, era perfectamente agradable y completamente distante. Mamá lo notó. Lidia ha estado callada últimamente, mencionó durante la cena. Le pregunté si todo estaba bien y dijo que estaban arreglando algunas cosas, cosas de matrimonio. Tom gruñó. El matrimonio es un trabajo. Bien por ellos por esforzarse. Moví la comida en mi plato e intenté parecer interesado, pero no lo estaba llevando bien. Empecé a quedarme fuera hasta más tarde, conduciendo por la ciudad sin destino. Cogí turnos extra de reparto para no tener que estar en casa, observando su casa como un adolescente enamorado. Mamá se preocupó. Pareces triste últimamente. ¿Quieres hablar de ello? Estoy bien. ¿Es el dinero? ¿El trabajo? ¿Pasó algo con esa chica con la que te mensajeabas? La preocupación en su voz lo empeoró. Allí estaba ella, intentando ayudar a su hijo a superar lo que pensaba que era una desilusión amorosa normal, sin saber que la verdad real la destruiría. Solo estoy aclarando las cosas, dije. Me abrazó. Te quiero, cariño. Sea lo que sea, mejorará. 3 semanas después del silencio, la señora Torres me detuvo de nuevo. No te he visto salir a caminar últimamente, dijo. He estado ocupado con el trabajo. Mm, ¿Y qué tal Lidia? Parece apagada. Me encogí de hombros. No lo sabría. Me dio esa mirada de maestra otra vez. A veces lo más amable es dejar ir a alguien, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. La miré bruscamente. No sé a qué se refiere. Claro que no, cariño. Me dio una palmada en el brazo.
Pero si alguna vez necesitas hablar con alguien que entienda de sentimientos complicados, soy buena guardando secretos. Esa noche, casi le envió un mensaje a Lidia. Llegué a escribir, te echo de menos, antes de borrarlo. En cambio, me levanté y miré por mi ventana. La luz de su dormitorio seguía encendida. Lo había estado todas las noches durante semanas. Me pregunté si ella también estaría despierta, echándome de menos. El punto de inflexión llegó un martes. Volvía de la tienda de la esquina. Mamá necesitaba leche. Cuando vi el coche de Gavin en su entrada, estaba metiendo maletas en el maletero. Mi corazón empezó a acelerarse. Disminuí el paso, fingiendo revisar mi teléfono. Lidia salió de la casa. Incluso desde la distancia, pude ver que había estado llorando. Hablaron durante un minuto, en voces bajas que no pude distinguir. Luego Gavin se subió a su coche y se fue. Esperé 10 minutos antes de enviar un mensaje. ¿Estás bien? Ella respondió de inmediato. Se ha mudado. Separación temporal. ¿Dónde estás? En casa. ¿Puedo ir? Una larga pausa. Luego, usa la puerta trasera. Nunca antes había usado su puerta trasera. Tuve que rodear toda la casa, a través de la verja que conducía a su patio trasero perfectamente ajardinado. Me estaba esperando en la terraza, envuelta en un cardigan holgado. Hola, dije. Hola. Parecía más pequeña de alguna manera, frágil. ¿Qué pasó? Dijo que no podía competir con un fantasma. Se rió, pero sonó hueco. Dijo que podía notar que mi corazón estaba en otro lugar y que estaba cansado de luchar por él. ¿Estás bien? No lo sé. Se apretó más el cardigan. Debería sentirme aliviada. Debería sentirme libre. En cambio, solo me siento vacía. Me senté a su lado en los escalones de la terraza, lo suficientemente cerca como para volver a oler ese aroma a eucalipto y jazmín. ¿Te arrepientes? Pregunté. ¿De haber terminado lo nuestro? Cada día. Entonces, ¿por qué? Porque no era real, Ethan. Se giró para mirarme. Lo que teníamos era hermoso e intenso y completamente insostenible. Jugábamos a tener un amor que no podíamos sostener. Para mí se sentía real. Para mí también se sentía real. Ese es el problema. Nos sentamos allí mientras el sol se ponía detrás de la valla de su vecino. Podía oír el zumbido de los aires acondicionados, el sonido distante de alguien cortando el césped, sonidos normales de una tarde suburbana. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. No lo sé. Gavin quiere intentar la terapia, averiguar si queda algo que valga la pena salvar. ¿Y tú? Quiero volver a sentirme yo misma. No la esposa de alguien, no la figura materna de alguien, no la... lo que fuera para ti. Eras todo para mí. Ella cerró los ojos. No digas eso. Es la verdad. No importa si es verdad. Se puso de pie. Deberías irte. Si la señora Torres ve tu coche aquí... Yo también me levanté, pero no me moví hacia la verja. Lidia, no lo hagas más difícil. Te quiero. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ambos nos quedamos inmóviles. Ethan, susurró. Sé que no puedo decir eso. Sé que no cambia nada. Pero necesitaba que lo supieras. Volví a llorar. Tú no me quieres a mí. Quieres la idea de mí. La fantasía. No. Me encanta cómo te ríes cuando crees que nadie te escucha. Me encanta que leas 3 libros a la vez. Me encanta que le pongas sal extra al agua de la pasta, aunque la receta no lo pida. Me encanta que seas lo suficientemente valiente como para pedir más. Se llevó las manos a la cara. Para. Me encanta que me vieras como un hombre en lugar de un niño. Me encanta que me hicieras querer ser alguien que valía la pena ver. Por favor, para. Y me encanta que seas lo suficientemente fuerte como para marcharte, aunque nos esté matando a ambos. Me miró a través de sus lágrimas. Por eso tiene que terminar, porque yo también podría enamorarme de ti, y eso lo destruiría todo. Le tendí la mano, me dejó que la tomara.
Una noche más, dije. Solo déjame abrazarte. Nada más. Solo déjame abrazarte para poder recordar lo que se sentía al importarle a alguien. Por un momento, pensé que podría decir que sí. Pude verla vacilar. Luego su teléfono vibró. Un mensaje. Lo miró. Es tu madre, dijo, preguntando si quiero ir a tomar café mañana. El hechizo se rompió. La realidad volvió de golpe. Tengo que entrar, dijo, y tú tienes que irte a casa. Asentí. Le solté la mano. Idan, me di la vuelta. Gracias por verme, por hacerme sentir viva de nuevo. Gracias a ti por lo mismo. Volví a cruzar su verja y la calle sin salida hasta mi casa. Mamá estaba en la cocina, calentando sobras. Ahí estás, dijo. Estaba empezando a preocuparme. Solo salí a dar un paseo. Oh, qué bien. El aire fresco es tan importante. Me besó la mejilla. Mañana voy a tomar café con Lidia. ¿Quieres que le diga que la saludas? No, dije demasiado rápido. Quiero decir, no te preocupes. Esa noche me acosté pensando en la forma en que ella había dicho mi nombre, en lo que se sintió al casi decirle que la amaba, en cómo había mirado cuando dijo que ella también podría enamorarse de mí, y traté de aceptar que casi era todo lo que tendríamos. Pasaron 2 meses. Gavin regresó a casa. Fueron a terapia de pareja. Mamá informó que parecían estar arreglando las cosas. Conseguí un trabajo en el supermercado, horas fijas, buen sueldo, algo para mantener mis manos y mi mente ocupadas. Empecé a tomar cursos nocturnos en un centro de formación profesional. Nada del otro mundo, solo requisitos previos, pero se sentía como avanzar. Lidia y yo perfeccionamos el arte de la distancia cortés. Hola, Ethan. Hola, señora Moore. Como si estuviéramos leyendo un guión. Pero a veces, cuando creía que nadie la miraba, la pillaba observándome, y a altas horas de la noche, la luz de su dormitorio seguía encendida. Luego, llegó la noche que lo cambió todo. Estaba dormido cuando mi teléfono vibró. 2:17 de la madrugada. Número desconocido. La luz del porche está encendida. Me incorporé en la cama, el corazón palpitando con fuerza. Miré por mi ventana. La luz de nuestro porche delantero estaba encendida, proyectando un círculo de luz amarilla sobre el patio oscuro. Calle abajo, apenas visible, un coche estaba al ralentí. Conocía esa silueta. Cogí una sudadera con capucha y me deslicé fuera de la casa. El aire nocturno era fresco, el otoño se asentaba, el verano finalmente se rendía. Mis pies descalzos eran silenciosos sobre los escalones de cemento. Había una pequeña bolsa de papel en el felpudo. Dentro, una botella entera de ese gel de ducha con aroma a eucalipto y jazmín, el caro que ella usaba. Sin nota, miré hacia su coche. No podía verla claramente, pero podía sentir que me observaba, esperando. Me quedé allí un largo rato, con la botella en las manos, respirando el aire nocturno, pensando en todo lo que habíamos dicho y no dicho, todo lo que habíamos hecho y no hecho. Finalmente, entré de nuevo y coloqué la botella en la mesa del recibidor donde la vería cada mañana. Luego volví al porche y apagué la luz. Para cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, ella ya se había ido, pero la botella permanecía, un recordatorio de la mujer que me había preguntado si me gustaban las mujeres mayores y la respuesta que aún tenía miedo de dar con honestidad. La vida se asentó en un nuevo ritmo después de eso, tranquila, cautelosa, ambos fingiendo que los regalos a las 2 de la madrugada eran un comportamiento normal de vecinos. A veces usaba ese gel de ducha, cuando la casa estaba vacía y necesitaba recordar lo que se sentía al ser deseado. El aroma a eucalipto y jazmín inundaba el baño y, por unos minutos, podía fingir que aún era mía para extrañarla. Mamá volvió a hablar de que me mudara, de tener mi propio piso. Lo estás haciendo tan bien, dijo ella. Las clases, el trabajo, todo. Estoy orgullosa de cómo has madurado.
Todavía no estoy listo. Está bien, sin prisas, pero cuando estés listo, me apretó el hombro. Lo sabrás. La primavera se convirtió en verano. Gavin y Lidia organizaron una parrillada por su aniversario. Renovaron sus votos en el jardín trasero con unas 20 personas de testigos. Mamá lloró durante la ceremonia. Se les ve tan felices, me susurró. Lidia vestía de blanco, algo sencillo y elegante que la hacía parecer más joven. Cuando pronunció sus votos, su voz fue firme, clara, pero no miró a la multitud, no me miró a mí. Me fui temprano, alegando que tenía que trabajar. Esa noche, ni luz en el porche, ni mensaje de texto, solo silencio. Pasó un año, luego otro. Finalmente me mudé, un pisito al otro lado de la ciudad, nada del otro mundo, pero mío. Empecé a salir con una chica del trabajo llamada Mara, dulce, sencilla, todo lo que un joven normal de 26 años debería desear. Pero algunas noches, al pasar en coche por el barrio de siempre, frenaba en la esquina donde comenzaba nuestra calle sin salida, buscando luces en las ventanas, señales de vida en la casa donde había aprendido lo que significaba amar a alguien a quien no podía tener. Y a veces, no a menudo, pero a veces, lo veía, la luz del porche encendida a las 2 de la madrugada, como una pregunta que nadie respondía jamás, como una puerta que nadie terminaba de cerrar. Nunca paré, nunca llamé a la puerta, nunca dejé una nota propia, pero volvía a casa conduciendo, con el aroma a eucalipto y jazmín aún flotando en mi memoria, y me dormía preguntándome si ella todavía pensaba en la pregunta que había hecho entre el vapor de nuestro baño compartido. ¿Te gustan las mujeres mayores? La respuesta era sí. La respuesta siempre era sí. Pero la respuesta correcta, la respuesta segura, la respuesta que permitía a todos mantener sus vidas intactas, esa era la que nunca había sabido dar.